checa que está bien conectado. Buenos días, jóvenes. Estamos en contacto. Buena noticia para ustedes. Ya se acabó el trimestre. Lo cual me complace porque hemos trabajado con muchísimas ganas en los aspectos que presenta el gas ideal. Como recordarán, hemos discutido varios problemas interesantes para un gas que es muy atractivo y muy bonito, que es el gas ideal, que es el único que se deja tratar con mucha elegancia, por supuesto. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra plática sobre la conducta del gas ideal. Y hoy les doy la bienvenida a todos ustedes, les digo buenos días a todos ustedes y les agradezco su compañía. Vamos a proponer el siguiente problema. Nosotros, si se acuerdan, tenemos la forma diferencial de la primera ley de la termodinámica. Este chat que estamos realizando es un chat privado y lo vamos a realizar de esa manera en las últimas 2 o 3 clases que tendremos, debido a que ha habido perturbaciones exteriores que no han sido agradables. Por esta razón, estoy emitiendo en forma privada solo para los alumnos de termodinámica, para que no tengamos intrusos que nos perturben, que nos molesten y que nos hagan la vida, pues, ingrata, diría yo. Por esta razón, la transmisión o las 2 o 3 últimas transmisiones van a ser en chat privado. Ok, entonces decíamos, jóvenes, que nosotros tenemos la primera ley, si se acuerdan ustedes, du igual a dq menos dw. Si se acuerdan, esta es la forma en que nosotros tenemos la primera ley de la termodinámica. Y si recuerdan, el trabajo termodinámico de W simplemente era P de V. Y por supuesto, diferencial de U es la capacidad calorífica a volumen constante por dt. Y la pregunta ahora que nos vamos a hacer es una pregunta que se hicieron los termodinámicos hace muchos años atrás. Es lo siguiente. Noten que dq se puede escribir como du más dw. Y claramente cv dt más p de v. Como ustedes observan, del lado derecho de la igualdad, que expresa a dq, se encuentran puras cantidades termodinámicas. Cv es una propiedad termodinámica, T es otra propiedad termodinámica, P es una propiedad termodinámica y V es otra propiedad termodinámica. Y la pregunta que surge de inmediato es, ¿se podrá calcular el calor total que entra a un sistema termodinámico sigma, o en nuestro caso, a un gas ideal, simplemente manejando las variables termodinámicas? En otras palabras, si el sistema gas ideal pasa de un estado inicial a un estado final, la pregunta es, ¿podríamos calcular el calor total simplemente sumando desde I hasta F de Q? Y esto, por supuesto, tendría que ser expresado en términos de las puras variables termodinámicas. Como estamos escribiendo, P diferencial de V.
Lo que queremos calcular entonces es la cantidad de calor que absorbe un cuerpo cuando se introduce, o el gas ideal en este caso, cuando se introduce una cierta cantidad de calor, pero solamente manejando las variables termodinámicas. Y lo que encontramos es lo siguiente. Para un gas ideal, acuérdense ustedes, para gas ideal, la CB es una constante. De modo que automáticamente sale fuera de la integral y solamente puedo integrar rápidamente dt. Y entonces estoy respondiendo a la pregunta si es posible calcular la cantidad de calor total que entra a un gas ideal en términos de las puras variables termodinámicas. Esta integral que está aquí, después de que saco CB fuera de la integral porque es constante, simplemente me da T y tengo que evaluarla pues, en la parte superior y en la parte inferior. Más la integral de I a F de P diferencial de B. La primera integral, como ustedes vieron, fue muy sencilla de realizarse. Pero ahora quisiera realizar la segunda integral a ver si es posible. Para ello tendría yo que conocer a P como una función de B para poder realizar la integración. Si ustedes se acuerdan, hay una ecuación de estado que me dice que P por B es igual a MRT. Y entonces, así con mucha delicadeza, despejamos la presión y escribimos MRT entre B y la sustituimos en ese lugar. Al sustituirla en ese lugar, lo que tenemos es la integral. Tenemos la integral, la voy a escribir así solita, la integral de I a F de MRT entre B por diferencial de B. Y resulta que T es una función de B. Esta T que está aquí es una función de B, que como ustedes ven aquí, T es igual a PB entre MR. Y entonces vuelvo a sustituir T por PB entre MR y regreso a la primera integral. Y estoy entonces metido en un círculo del cual no puedo salir. De manera que es posible darse cuenta con mucha facilidad que esta integral que está aquí, no la puedo integrar, porque cada vez que uso la ecuación de estado PB igual a MRT, me encuentro con esta integral en donde está presente la T. Entonces ocurre, jóvenes, que como la T está presente y es función de B, voy a estar metido en un círculo del cual no puedo salir. De modo pues que esta integral que está aquí, es la misma que está aquí, no se puede integrar. Y este es un problema muy serio, porque quiere decir entonces que si no podemos realizar esa integración, no podemos calcular la cantidad de calor total que absorbe un gas ideal solo en términos de las variables termodinámicas. Esto fue, desde luego, un dolor de cabeza para los termodinámicos. Pero este fracaso tan rotundo que no se puede resolver simplemente a partir de esta expresión que está aquí, que es la que queremos integrar para calcular el calor total, resultó pues un fracaso total.
porque no se puede integrar la segunda integral. P de b siempre conduce a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas y nunca vamos a poder integrar esa integral. De modo que esta integral no se puede integrar. Y este fue claramente un fracaso para los individuos que se dedican a la termodinámica o se dedicaban más bien a la termodinámica en los tiempos en que apareció este problema. Pero, si se dan cuenta, jóvenes, aquí el problema es que siempre aparece la temperatura T en la integral que estamos tratando de construir. Siempre que sustituyo P como MRT entre B, aparece la temperatura, la que estoy señalando en rojo. Y como la T depende de volumen, de acuerdo a la ecuación de estado del gas ideal, pues entonces vuelvo otra vez a la integral de P de B y así me la voy a pasar un buen rato. De modo que esta integral que está aquí, no la puedo realizar. Esto, por supuesto, conduce a un fracaso en la termodinámica. No podemos calcular la cantidad de calor que se absorbe solo en términos de variables termodinámicas. Pero siempre que hay un fracaso, es muy probable que alguien la pueda convertir en un éxito. Y así ocurrió, de hecho. Al investigador alemán Rudolf Clausius se le ocurrió lo siguiente. Voy a escribir nuevamente dQ igual a CV dt más P de V. O bien lo puedo escribir utilizando la ecuación de estado de gas ideal como MRT entre V, que es P, por supuesto, diferencial de V. Y entonces Clausius dijo lo siguiente. Si esta T que está aquí es la que nos da lata a la hora de la integración, pues ¿por qué no la quitamos de ahí así a la brava, ¿no? Y dividimos a dQ entre T. dQ entre T. Con lo cual todo queda dividido entre T y la T aquí desaparece y solamente el que hizo esto, Clausius. Su nombre era Rudolf. Alemán. Julius Emanuel Clausius. Pero lo vamos a manejar simplemente como Clausius, al que se le ocurrió esta maravillosa idea. Y entonces quitó la T que le estorbaba en el trabajo termodinámico, dividiendo a toda la expresión diferencial de dQ entre T, porque la T es la que da lata. Y entonces, con mucha facilidad, vean ustedes, ahora la integral o la suma de I hasta F de esta nueva expresión es simplemente la suma de I hasta F de CB dt entre T más la integral de I a F de MR entre B diferencial de B. Es claro, jóvenes, que para el gas ideal CB es constante, de manera que podemos en la primera integral sacar fuera de la integral a la CB. Lo mismo ocurre en la segunda integral, en donde nosotros podemos sacar al producto de la masa por la R particular, que es una constante, sale fuera de la integral. Y entonces podemos integrar de inmediato. Como ustedes ven, podemos realizar la integración rápidamente. La integración es como sigue.
La suma de I a F de esta nueva expresión de Q entre T es igual a CB de T entre T es el logaritmo natural de T, pero hay que evaluarlo entre I y F, más MR de B entre B integrada también es el logaritmo natural de B, pero también hay que evaluarla entre los límites inferior y superior. Y entonces ocurre algo maravilloso, que la integral de I a F de esta nueva cantidad de Q entre T está expresada simplemente en términos de puras cantidades termodinámicas. Logaritmo de T en F menos logaritmo de T en I, que se puede escribir, como ustedes ya recuerdan, logaritmo de T final entre logaritmo de T inicial. Y lo mismo de este lado. MR es el logaritmo de B final entre B inicial. Y esta cantidad de Q entre T, resulta que esta sí se puede expresar en términos de cantidades puramente termodinámicas. Pero vean, la historia ya cambió, por supuesto, porque nuestro problema original era calcular Q total como la suma de dQ desde I hasta F. Y ahora no tenemos esta expresión, sino que la expresión cambió a IF dQ entre T, que se puede expresar, como ustedes ven, en términos de puras cantidades termodinámicas. Pero la integral es completamente diferente a la integral original. Esta era la integral original y ahora tenemos este resultado que es completamente diferente y que significan cosas totalmente diferentes. Y es muy interesante que la dQ entre T sea una diferencial exacta. En otras palabras, si nosotros calculamos dQ entre T en un circuito, lo que vamos a obtener es que la integral en un circuito de dQ entre T es igual a 0. Lo que significa que dQ entre T, matemáticamente hablando, es una diferencial exacta. Y si es una diferencial exacta, entonces se puede escribir de tal manera que la dQ entre T sea precisamente, aquí la escribimos, sea dQ entre T, una diferencial de una nueva función que llamamos S. dQ entre T es exactamente diferencial de S. S es la función que es dQ entre T. Y entonces vean ustedes, la integral de I a F de dQ entre T es lo mismo que la integral de I a F de la diferencial de S. Pero en virtud de que S es una diferencial exacta, entonces esta integral que está aquí se debe escribir como S, pero evaluado entre F e I. De modo que S final menos S inicial es exactamente la integral de I a F de Q entre T. Y esta expresión que está aquí es la expresión que define a la nueva variable que llamamos entropía. Esta es justamente la entropía. La palabra entropía es una palabra griega que significa evolución, retorno. Eso es lo que significa la palabra entropía, evolución o retorno.
Y esta cantidad es muy importante en termodinámica. Probablemente la variable S que acabamos de construir es la más importante en la termodinámica, porque gobierna muchos fenómenos en la termodinámica. Vemos pues, jóvenes, que ya tenemos un concepto importante. Queríamos resolver, repito, queríamos resolver el problema de calcular la cantidad de calor solo en términos de variables termodinámicas. Y de hecho fue un fracaso, no lo supimos y no se pudo hacer. Pero Clausius convierte este fracaso en un gran éxito, introduciendo esta nueva variable que acabamos de construir, que es justamente esta que está aquí, que es justamente la entropía, y que escribimos tal como está aquí, S final menos S inicial igual a la integral de I a F de dq entre T. Ese es el concepto de entropía y quiere decir evolución o retorno en griego. Vamos entonces a detenernos un momentito para preguntar si la idea de introducir una nueva variable ha quedado clara o tiene sus bemoles, por supuesto. Por favor, si fueran tan gentiles, agradecería que me hicieran sus preguntas. Me detengo en este momento porque es importante que entiendan cómo se define el concepto de entropía y por qué se trata de una diferencial exacta. Se puede ver desde aquí, ¿no? Desde este sitio. Aquí se puede ver que pudimos realizar la integración y que se trata pues de una variable exacta. Matemáticamente hablando, por supuesto. Desde el punto de vista de la termodinámica, lo que quiere decir simplemente es que no pudimos calcular la cantidad de calor que se introduce a un gas ideal solo mirando los cambios de las variables termodinámicas que describen al gas ideal. Y de ahí, Clausius descubre una nueva cantidad, esta que está aquí. Esta que está aquí es la cantidad que Clausius descubre, dq entre T igual a ds. Espero sus preguntas, yo creo que van a llegar un poquito desfasadas temporalmente porque la transmisión tiene esa gracia que se retarda un poquito. De manera pues que voy a retomar esta idea que es la de entropía, la voy a reescribir, pero antes de borrarla, me gustaría saber si todo quedó claro. O bien, puedo utilizar la otra mitad del pizarrón. Pues ahorita vamos a ver, Antonio Malagón. Apenas estamos definiendo la entropía. Y luego vemos qué hace en el gas ideal, por supuesto. Para allá voy. Por lo pronto, ahorita tenemos que entender el comportamiento de un gas ideal con el concepto de entropía, con esa variable que es la entropía. Vamos para allá, José Antonio. Ya dije que la entropía es una palabra griega que significa evolución o retorno. Si me permiten, podría yo, digamos, dar una imagen de lo que es la entropía. Si ustedes se acuerdan, con toda seguridad, en sus casas, pues como es costumbre, se compran canastas de frutas verdes. ¿Con qué objeto? Pues para que se vayan madurando durante la semana en la que son comestibles con mucha probabilidad. Cuando la fruta llega a su casa, ustedes la ven verde y si son observadores, se van a empezar a dar cuenta que la fruta empieza a madurar. Es decir, del color verde de repente empieza a tomar un color naranja.
Y si no se la comen, tarde o temprano van a ver que la fruta empieza a sufrir el fenómeno de putrefacción. Se va a podrir, por supuesto, ¿no? La pregunta que nosotros hacemos es, ¿quién gobierna ese fenómeno? ¿Quién gobierna el fenómeno de la maduración y de la putrefacción? Pues aquí está la famosa entropía. La variable S es justamente la que se encarga de dirigir este fenómeno de verde a maduro y luego a podrido. Ahí tienen ustedes una interpretación muy sencilla de entender porque está al alcance de todo mundo. Hagan de cuenta que la variable entropía es como una directora de orquesta. Simplemente está dirigiendo la evolución de la fruta de verde a madura y luego, si nos cambiamos, a podrida. Y aquí tienen ustedes una posible interpretación de la entropía como una variable directora. Por lo pronto, vamos a dejarlo así, vamos a continuar y luego damos una interpretación de otra naturaleza. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? José Antonio Hernández, ya le respondí su pregunta. Esta es una primera versión de lo que significa la entropía. Puedo entonces borrar y retomar el pizarrón y reescribir las dos cantidades que hemos introducido. Vean, jóvenes, vamos a retomar esta expresión que está aquí, que es la integral. Luego vamos a retomar la definición, esta que está aquí. Y finalmente, esta otra que está aquí. Voy entonces a borrar y voy a escribir. Borramos. Y vamos a escribir la definición de entropía simplemente de este modo, jóvenes. Diferencial de S como dQ entre T. Inmediatamente la integral me dice que S final menos S inicial es la suma desde I hasta F de esta cantidad que es muy importante entre T. Y claramente ustedes ven que la integral de I a F de dQ entre T simplemente es CV, logaritmo natural de T final entre T inicial, más MR, logaritmo natural de B final entre B inicial. Dicho de otro modo, pues, S final menos S inicial es simplemente CV, logaritmo natural de la relación de las temperaturas, más MR, logaritmo natural de la relación de los volúmenes. Y ahí están escritas las ideas que nosotros vamos a manejar de aquí en adelante. Es importante señalar esta construcción. ds es dq entre t. ds es igual a dq entre t. Y la diferencia de entropías del estado final menos la del estado inicial es la suma desde I hasta F de dQ entre T, que se puede escribir como CB logaritmo de T F entre TI más MR logaritmo natural de BF entre BI. Y finalmente, la diferencia de entropías SF menos SI como la suma de CB logaritmo de TF entre TI más MR logaritmo de BF entre BI. Es, digamos, costumbre escribir delta
S y indicarle que vamos de I a F como la diferencia de la entropía final y la entropía inicial. En otras palabras, delta S, cuando pasamos del estado inicial al estado final, es igual a la capacidad calorífica, logaritmo natural de T final entre T inicial, más MR, logaritmo natural de B final entre B inicial. Y aquí tienen ustedes los conceptos importantes que vamos a utilizar cuando trabajemos algún proceso de los que ya conocemos. Nosotros tenemos procesos interesantes como el isotérmico, el isocórico, el adiabático y el isobárico. 4 procesos de los cuales hemos tratado 3: isotérmico, isocórico y hemos tratado isobáricos. Asociado a cada proceso del cual ya hemos estado hablando, por ejemplo, isotérmico, está una constante, una variable que permanece constante, y esta es la temperatura. En el caso del proceso isocórico, la variable que permanece constante es el volumen, y en el caso del proceso isobárico, acuérdense, la presión es la variable que permanece constante. Ahora estamos en posibilidades de decir qué variable permanece constante cuando estamos considerando un proceso adiabático. Y aquí está la relación que necesitamos para ver qué ocurre. Vean ustedes, en esta expresión tenemos dQ y en un proceso adiabático, acuérdense que dQ es una cantidad que no puede entrar al gas ideal, pero tampoco puede salir del gas ideal. De manera que la transferencia de calor para un gas encerrado en paredes puramente adiabáticas es 0. 0. Entonces, vean, aquí voy a reescribir el cambio de entropía del estado inicial al estado final es la integral de dQ entre T. Y entonces, para un proceso adiabático, dQ es idénticamente 0. Es decir, no hay calor que entre, no hay calor que salga. Y entonces automáticamente, vean ustedes, la integral de I a F de dQ entre T es 0. Y si eso es 0, pues automáticamente la entropía final menos la entropía inicial dan 0. ¿Y qué implica esto? Pues esto lo que implica es que la entropía final es igual a la entropía inicial. Y aquí tienen el resultado importantísimo, que cuando estamos considerando un proceso adiabático en el que no entra calor ni sale calor del recipiente porque está forrado con paredes adiabáticas, entonces existe una variable que es precisamente la S, la entropía, que permanece constante. Decir que la entropía final es igual a la entropía inicial, pues quiere decir que no hubo cambio. Entonces de aquí podemos decir que S es una constante. En procesos adiabáticos, la entropía es la constante. Al igual que en los otros procesos aparecían en el proceso isotérmico la temperatura constante,
en el isobárico la presión constante y en el isocórico volumen constante, ahora se completa el número de variables que permanecen constantes en los procesos que estamos considerando. La entropía es constante en el proceso adiabático. Esto es importante. Vale la pena acordarse pues que para cada proceso de los 4 que habíamos considerado para el gas ideal, existen variables descriptivas que permanecen constantes cuando uno realiza un proceso, cambiando el estado del sistema desde un estado inicial hasta un estado final. En este caso, para los procesos adiabáticos, existe una variable que es constante y esa es la entropía. En un proceso adiabático, la entropía permanece constante. Lo acabo de mostrar. Y una vez que nosotros tenemos este tipo de resultados tan interesantes, podemos preguntarnos, ¿qué ocurre cuando consideramos un proceso isotérmico, por ejemplo? Vamos a pensar entonces, después de esto, consideren ustedes un proceso isotérmico. Para un proceso isotérmico, vean ustedes, acuérdense, S final menos S inicial simplemente es la suma desde I a F de Q entre T. Y nosotros queremos realizar un proceso isotérmico. Ya saben, esta bellísima curva que es la hipérbola en el espacio de estados. Pero ¿qué estamos diciendo al decir proceso isotérmico? Lo que estamos diciendo es T es constante. Si la T es constante, esta T que está aquí es constante. Y entonces puede salir fuera de la integración. Fuera de la integración. Lo que me da 1 entre T, integral de I a F, simplemente de dq. La T es constante. Por eso salió. Pero la suma de todas las pequeñas cantidades de Q, desde I hasta F, es obviamente el calor total. De manera que esto debe ser el calor total entre la temperatura, que es constante. Ahora, claramente, si el calor total es un calor absorbido, pues tendremos que poner calor de absorción. Pero si es un calor cedido, en el proceso isotérmico, que ya sabemos cómo ocurre, tendremos que poner Q cedido. De modo que tenemos dos formas de expresar el cambio de entropía en un proceso isotérmico. Voy a escribirlo. El cambio de entropía en un proceso isotérmico de expansión simplemente es S final menos S inicial, es el calor absorbido en ese proceso de expansión a temperatura constante. Sin embargo, si estamos en una compresión isotérmica, obviamente en la compresión isotérmica se tiene calor cedido y el cambio de entropía simplemente será igual al calor cedido, que es el calor total, entre la temperatura a la que ocurre el calor cedido. Y ahí tienen ustedes dos expresiones muy sencillas. Esta expresión para cuando estamos en
procesos isotérmicos de absorción de calor o de cesión de calor, calor absorbido o calor cedido, siempre y cuando, por supuesto, la temperatura sea constante. Y estas dos expresiones son el resultado de considerar un proceso en el que la temperatura permanece constante. Aquí ven ustedes, ya estamos hablando de un proceso muy particular, que es el proceso isotérmico, después de que lo hicimos para un proceso adiabático en el que la entropía permanece constante. En el proceso isotérmico la temperatura es constante y eso nos permitió sacar fuera de la integral a la temperatura y solamente sumar las pequeñas cantidades de calor que se están suministrando o se están extrayendo, lo que da calor total entre la temperatura. Y finalmente, si el calor se absorbe, pues simplemente el calor total es el calor absorbido, o si se cede, pues el cambio de entropía es el calor cedido entre la temperatura. No se les olvide, el calor absorbido es positivo, en tanto que el calor cedido es negativo. ¿Alguna otra pregunta? A estas alturas, jóvenes, estamos aplicando el concepto de entropía a procesos particulares. Noten que empecé desde la mera definición, pero si utilizo la expresión que hemos escrito para el cambio de entropía, acuérdense, escribimos el cambio de entropía como CV, logaritmo natural de TF entre TI, más MR, logaritmo natural de B final entre B inicial. Y aquí tienen ustedes otra manera de calcular el cambio de entropía para procesos isotérmicos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Como T final es lo mismo que T inicial, pues entonces el cociente de TF entre TI es 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. De manera que esta parte que está aquí es 0. Y solo queda MR, logaritmo natural de BF entre BI. En otras palabras, el cambio de entropía para un proceso isotérmico también se puede calcular así. Y ahí tienen ustedes otra manera de calcular el cambio de entropía que sufre un gas ideal cuando sufre un proceso isotérmico de expansión. Y también puede ser útil, por supuesto, para un proceso de compresión isotérmico. Me voy a detener un momentito aquí para que vean que estamos utilizando ya el concepto de entropía para procesos muy específicos como el adiabático y ahorita el isotérmico. Voy a utilizar esta fórmula que acabo de escribir para el caso en el que tengamos un proceso a volumen constante, un proceso isocórico. Vean ustedes que en el caso de un proceso isocórico, automáticamente el volumen permanece constante. Para un proceso isocórico, para un proceso isocórico, B igual a constante, pues ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el volumen final es igual al volumen inicial, porque no hay variación de volumen. Y entonces automáticamente vean cómo esta cantidad que está aquí, su cociente es 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Consecuentemente,
El cambio de entropía para un proceso isocórico simplemente será CV, logaritmo natural de T final entre T inicial. Y ahí tienen ustedes CV, logaritmo natural de TF entre TI. José Antonio López. Sí, está correcto. Efectivamente, lo que usted escribe, eso es lo que acabo de borrar. Y ahorita estoy considerando un proceso isocórico. Acuérdense, V es constante para el proceso isocórico y eso significa que el volumen final es igual al volumen inicial. Y la fórmula que estoy utilizando es la que está escrito en el pizarrón en negro. Y en rojo está el resultado de haber considerado el cociente de volumen final entre volumen inicial igual a 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y 0 por MR pues es 0 y lo único que queda es CV, el logaritmo natural de T final entre T inicial. Ahí tienen ustedes el resultado pues del cambio de entropía cuando uno considera un proceso isocórico. Nos queda un proceso isobárico. ¿Cuál será el cambio en el caso de un proceso isobárico? No sé si pueda yo borrar el pizarrón porque necesito el pizarrón. Voy a borrarlo, de todas maneras ya queda grabado esto. Vean, jóvenes, que estamos diciendo que la entropía cambia del estado inicial al estado inicial y la manera de calcularlo es simplemente calculando estas cantidades, ¿no? CV, logaritmo natural de T final entre T inicial, MR, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Esta es la expresión que tenemos para el cálculo de cambio de entropía del estado inicial al estado final. Cuando el gas inicial realiza un proceso del estado inicial al estado final, el cambio de entropía es la expresión que está escrita. Ahora vamos a utilizar esta expresión para un proceso isobárico. Un proceso isobárico. ¿Qué quiere decir un proceso isobárico? Pues quiere decir P constante, lo que significa que P final es igual a P inicial. Bien, pues saben perfectamente bien que la ecuación de estado P final menos volumen final es igual a MRT final. Y lo mismo ocurre para el estado inicial, es MRT inicial. Si dividimos ambas cantidades, tomando en cuenta que la presión final es igual a la presión inicial, ustedes ven claramente que P final entre P inicial es igual a 1, porque son iguales. Entonces, voy a dividir a esta expresión que está aquí entre esta expresión que está aquí, tomando en cuenta que la presión final entre la presión inicial es 1. Aquí tienen entonces, la división es P final entre volumen final entre presión inicial, volumen inicial, es igual a MRT final menos MRT inicial. Pero P final entre P inicial es 1. De manera que de aquí se infiere que solo queda el cociente de los volúmenes. MR se cancela y entonces es lo mismo que T final entre T inicial.
Una vez que tengo esta expresión, voy a la fórmula, a esta fórmula que está aquí. Y voy a escribir entonces en lugar del volumen o del cociente del volumen, este cociente que está aquí, para el proceso isobárico, naturalmente. El cociente de los volúmenes VF entre VI es igual a TF entre TI para un proceso isobárico. Y entonces voy a esta expresión y aquí escribo T final entre T inicial. De modo pues que el cambio de entropía, cuando el gas pasa del estado inicial al estado final, es simplemente CB, logaritmo natural de TF entre TI, más MR. Pero por la expresión esta que está aquí, puedo escribir, en lugar del cociente de los volúmenes, puedo escribir el cociente de las temperaturas, solo para proceso isobárico. Y entonces, saco como factor común a logaritmo natural de TF entre TI, y el cambio de la entropía me queda simplemente como CV más MR, logaritmo natural de TF entre TI. Y si ustedes recuerdan, lo que está entre paréntesis CV más MR no es otra cosa más que la CP. Y entonces puedo decir que esta es la cantidad CP, que es la capacidad calorífica a presión constante por el logaritmo natural del cociente de las temperaturas. Y ahí tienen ustedes el valor de la entropía. El cambio de entropía para un proceso isobárico simplemente es CP, logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. Y con esto hemos terminado de aplicar nuestro concepto de entropía para los 4 procesos que hemos venido discutiendo. Observen ustedes que el cálculo es extremadamente simple. Siempre que se encuentren en un proceso adiabático, pues lo que pueden decir es que en el proceso adiabático la entropía se mantiene constante. Y se puede calcular, ya vimos cómo se calcula para proceso adiabático. Bien, me voy a detener aquí un poquito porque me gustaría regresar a proceso isotérmico, pero ahora lo voy a aplicar para las fuentes. Si me permiten, entonces voy a hacer consideraciones para fuentes térmicas. Recuerden, las fuentes térmicas tienen propiedades, por supuesto. Y no sé si se acuerdan, las fuentes térmicas eran, digamos, recipientes que tenían la gracia de poder absorber calor o de ceder calor. Por ejemplo, miren, si esta fuente térmica que está aquí, esta fuente térmica absorbe calor o cede calor, noten que todo ocurre a temperatura constante. Entonces, el proceso que sufre la fuente térmica cuando cede o absorbe calor, pues simplemente es la cantidad de calor que cede o que absorbe. Por ejemplo, en el primer caso, podemos considerar
que la fuente esta en cuestión absorbe calor, Q absorbida. Y ahora, ¿cuál es el cambio de entropía que sufre mi fuente térmica? Pues acuérdense, el cambio de entropía simplemente es la integral de I a F de dQ entre T. Como la temperatura de la fuente es constante, podemos sacarla fuera de la integral y escribirla como 1 entre T0 e integrar de I a F de Q. Entonces, la cantidad de Q es una cantidad muy chiquitita, pero cuando se va sumando, esa es la cantidad total de calor que la fuente está absorbiendo. De manera que escribo, el cambio de entropía de la fuente es simplemente el calor absorbido entre la temperatura T0. Lo cual es extraordinariamente sencillo. Es decir, el cambio de entropía de la fuente es simplemente el calor que absorbe entre su temperatura. Y de manera análoga, jóvenes, si tenemos una fuente térmica, pero esta fuente térmica cede calor, aquí tienen ustedes calor cedido, el argumento es exactamente igual al anterior. Y voy a escribir simplemente el resultado. Porque el argumento es exactamente igual. La T0 sale fuera de la integral cuando se calcula mediante la fórmula. Y lo que queda aquí justo es el calor cedido entre la temperatura T0. Y ahí tienen ustedes el cambio de entropía que sufre una fuente cuando absorbe calor o cede calor. Cosa que ya habíamos visto, por ejemplo, cuando estábamos tratando los ciclos, en especial el ciclo de Carnot. Que me gustaría retomar. Vale la pena que me hagan preguntas. José Antonio Malagón, claro que sí, es exactamente lo mismo. Si en lugar de escribir BF entre BI como TF entre TI, utiliza usted TF entre TI como BF entre BI y lo sustituye, pues por supuesto que se puede hacer. Claro que sí, Antonio. Ok. Hasta aquí he estado simplemente dando ejemplos de cómo se utiliza el concepto de entropía para diferentes procesos. Estoy considerando la fuente, que es muy importante. Cuando la fuente absorbe calor, la fuente térmica sufre un cambio de entropía, que es el calor que absorbe entre la temperatura a la que se encuentra la fuente, que está en cero. Y cuando cede calor, la fuente térmica cambia de entropía también, y su cambio de entropía es el calor cedido entre la temperatura a la que se encuentra la fuente. Bien. José Antonio Hernández López. No sé a qué última fórmula se refiere, pero si se trata de una compresión isotérmica o de una expansión isotérmica, claro que las fórmulas que hemos escrito son extremadamente útiles para ese tipo de expansión o de compresión. ¿Hay alguna otra pregunta, jóvenes? Es importante que me hagan preguntas en este momento. Observen que hemos estado calculando cambios de entropía de manera muy específica. No hemos metido ningún número, pero esta es la manera como se tienen que calcular las entropías en los procesos. Cuando haya alguna, digamos, situación particular en la que se presenten ciertos números, pues podemos hacer cálculos específicos, por supuesto.
Ahorita solo estoy diciendo qué es lo que ocurre. Decíamos entonces, jóvenes, que la entropía es una variable exacta. Y las variables termodinámicas tienen la gracia de que al calcular sus cambios a lo largo de un ciclo, la suma total de sus cambios da cero. El ejemplo que hemos ya discutido en clases anteriores es el de la energía interna. Acuérdense ustedes que vimos cómo la suma de los cambios pedazo por pedazo a lo largo de un ciclo de la energía interna vale cero. Cuando tenemos variables termodinámicas como son la energía interna, la presión, la temperatura, el volumen y la entropía, estas variables descriptivas tienen la gracia de que sus cambios a lo largo de un ciclo son cero. Y la entropía es una variable descriptiva termodinámica, auténtica. Y entonces, siendo una variable descriptiva auténtica, debe cumplir con la regla de que sus cambios a lo largo de un ciclo es cero. Y esto lo voy a utilizar de inmediato. Acuérdense, si no hay preguntas, voy a pasar a mostrar ciertos resultados que dejé pendientes en las clases anteriores. ¿Hay alguna pregunta antes de comenzar esta nueva discusión? Hasta ahorita lo que hemos hecho es construir cambios de entropía para diferentes procesos. Pero ahorita, siendo la entropía una variable genuinamente termodinámica, voy a mostrar pues que es muy útil y que la puedo utilizar, por ejemplo, en el ciclo de Carnot. Acuérdense que tenía yo por ahí pendiente algo. Y voy a discutirlo en este momento. Si no hay preguntas, entonces vamos a borrar y vamos a considerar el ciclo de Carnot. Acuérdense, jóvenes, que en el espacio de estados, el ciclo de Carnot se escribe del siguiente modo. En el espacio de estados está nuestro ciclo de Carnot, construido con isotermas y, por supuesto, con adiabáticas. Volumen B, presión P. Estas son nuestras isotermas a diferentes temperaturas, esta mayor, esta menor. Las adiabáticas de expansión y de compresión. Y vamos del estado 1 al 2 y luego al 3 y luego al 4, indicado por las flechas. Una expansión isotérmica de 1 a 2, una expansión adiabática de 2 a 3, una compresión isotérmica de 3 a 4 y una compresión adiabática de 4 a 1. Y entonces decíamos lo siguiente, jóvenes, que como la entropía es una variable genuinamente termodinámica, entonces sus cambios a lo largo de ciclo, pues tienen que ser cero. Y esto es lo que estamos escribiendo aquí. Por ser una variable genuinamente termodinámica. Pero, si ustedes se acuerdan, en los tramos de 2 a 3, en donde el proceso es adiabático, dQ es igual a 0. Y el cambio de la entropía de 2 a 3, en virtud de que dQ es igual a 0, es 0. Entonces, automáticamente, delta S de 2 a 3, por ser un proceso adiabático, es 0. Y lo mismo ocurre de 4 a 1 en la compresión adiabática.
El cambio de entropía, puesto que no hay calor absorbido o cedido, da 0. Y entonces lo único que queda es el cambio de entropía de 1 a 2 más el cambio de entropía de 3 a 4. Igual a 0. Pero si ustedes se acuerdan, dijimos que tratándose de procesos isotérmicos, el cambio de entropía simplemente era igual al calor absorbido en la isoterma superior entre la temperatura, más al calor cedido de 3 a 4, es el calor cedido entre la temperatura 1, y esto es igual a 0. Si se acuerdan, aquí decíamos que el calor que se absorbe lo llamamos Q2, y aquí el calor que se cede lo llamamos menos Q1 por ser cedido. Podemos entonces sustituir en el calor absorbido, podemos Q2 positivo entre T2, y luego más el calor cedido es menos Q1 entre T1, y esto debe ser igual a 0. Y un poquito de álgebra nos muestra pues que Q2 entre Q1, vamos a escribirlo así para que se vea con toda claridad lo que vamos a hacer. Vamos a dividir a toda la expresión entre Q2 y multiplicarla por T1. Con lo cual nos queda al multiplicar arriba T1 y abajo T2. Al dividir entre Q2 nos queda Q1 entre Q2. Y aquí tienen ustedes la expresión que les debía yo. Q1 entre Q2 igual a la relación de las temperaturas, T1 entre 2. Con lo cual, si se acuerdan, la eficiencia de Carnot, que era 1 menos Q1, se puede escribir como T1 entre T2. Aquí tienen la eficiencia de Carnot expresada en términos de cociente de temperaturas, ya que acabamos de demostrar con la gracia de la entropía que efectivamente el cociente de Q1 entre Q2, calor cedido entre calor absorbido, es simplemente T1 entre T2. Y con esto queda automáticamente saldada mi deuda con ustedes. Bien, me voy a esperar unos momentitos para que salgan todas las preguntas que tengan en la cabecita o sugerencias o comentarios que quieran hacer. Por hoy, yo creo que he descargado una buena cantidad de información que vamos a usar en el caso de la solución de problemas particulares que vamos a encarar. Y yo creo que esto de resolver problemas a partir de este momento lo vamos a hacer en la siguiente clase. Vamos a resolver una buena cantidad de problemas y después daremos algunos conceptos importantes para hablar de lo que al principio decíamos como procesos reversibles o procesos que no se pueden invertir, que son los irreversibles. Vamos a dar criterios con la ayuda de la entropía de cuándo podemos afirmar con toda seguridad que un proceso es reversible o no lo es, dependiendo de cómo se comporte, por supuesto, la entropía. La entropía va a ser así como una guía que nos diga qué está ocurriendo en el sistema termodinámico. Si se acuerdan, en
una de las preguntas que me hizo uno de los estudiantes, di un ejemplo de la fruta madura y de la fruta que se pudre, desde que empieza de la condición de fruta verde. Y dijimos que la entropía era la que guiaba, la que orquesta este tipo de fenómenos. Pero también se pueden percatar de que el estado de putrefacción es como si la fruta madura se viera desordenado. Y entonces se puede dar una interpretación de la entropía en términos de desorden. Pero este es un concepto bastante complicado, porque el desorden, pues no tenemos muy claro cómo se puede medir el desorden, pero la entropía tiene que ver con el desorden. Y podríamos decir que se puede ver esto dentro de un gas ideal. Cuando ustedes calientan un gas ideal, pues las partículas o las moléculas que están en el interior del gas adquieren mayor energía cinética, se mueven con mayor velocidad y por lo tanto en el interior del gas se desordenan. Por esa razón, la entropía podría estar asociada con el desorden. Bien, voy a detenerme aquí y voy a esperar a que me pregunten sobre lo que estamos platicando. Ya hemos construido muchas expresiones para calcular cambios de entropía, desde los problemas que se refieren a procesos adiabáticos, en el que se conserva la entropía, procesos isotérmicos, en los que se conserva la temperatura, procesos isocóricos, en el que se conserva el volumen, y procesos isobáricos, en los que se conserva la presión. Y para todos ellos, hemos sido capaces de construir las fórmulas necesarias que se necesitan para calcular los cambios de entropía en esos procesos en los que el gas está cambiando su condición o su estado desde un estado inicial hasta un estado final. Espero pues sus preguntas porque ya se me está acabando el tiempo. Hoy ha sido, digamos, introducido el concepto de entropía primero como un fracaso y después como un éxito total que fue producido por Rudolf Clausius, un personaje muy importante en la termodinámica. Rudolf Julius Emanuel Clausius es el nombre de este importantísimo investigador en termodinámica. Ok, hasta ahorita no me ha llegado ninguna pregunta, pero supongo que ya está rondando su cabecita algún cuestionamiento. Yo sigo esperando, con mucho gusto voy a responder las preguntas que me hagan. Ya me quedan unos pocos minutos, pero seguramente en la siguiente clase van a aparecer muchas dudas. O probablemente no, porque los cálculos numéricos pues son útiles para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Vamos a terminar entonces, jóvenes, aquí nuestra clase de hoy, que fue exclusivamente dedicada a la entropía, que como dije en griego quiere decir evolución o retorno. No hay preguntas, José Antonio Hernández. Qué bueno, me da gusto. Quiere decir que todo lo que escribimos ha sido entendido. Ah, mire, Eric Daniel, en el caso de la entropía en el ciclo de Carnot, dijimos lo siguiente, mire, lo que estamos diciendo es que si la entropía es una variable genuinamente termodinámica,
la gracia de todas las variables descriptivas termodinámicas, en tanto que éstas sean genuinas, es que su cambio, pedazo por pedazo, aquí tienen ustedes un pedazo, ese es el cambio de 1 a 2 en esta trayectoria, de 1 a 2. El cambio de 1 a 2, seguido de los cambios en los otros tramos que ven en la gráfica, sumados todos ellos, necesariamente tienen que dar 0. Es decir, todo esto que está aquí, que es la suma de los cambios de entropía a lo largo de las 4 trayectorias, debe dar 0, porque se trata de una variable genuinamente termodinámica. Y ahora, dijimos que en el tramo de 2 a 3, aquí, no hay calor involucrado. Y si no hay calor involucrado, el cambio de entropía, ya lo calculamos al principio de la discusión, debe ser 0. Hay otro tramo, ese tramo que está aquí, que es adiabático también. En ese tramo adiabático no hay cambio de entropía. Por esa razón, el cambio de entropía de 4 a 1 también es 0. Si sustituimos esas cantidades en 2 a 3 aquí y aquí, pues lo único que queda es delta de 1 a 2, delta de S de 3 a 4 es igual a 0. Y como ya sabemos nosotros, el cambio de entropía tratándose de un proceso isotérmico, pues simplemente es el calor absorbido en el proceso de expansión isotérmica a la temperatura T2, dividido entre la temperatura T2, Q absorbido entre T2, más Q cedido entre T1, que es en el proceso isotérmico de compresión. Y luego sustituir el calor absorbido por el calor absorbido en la fuente a la temperatura T2 que llamamos Q2 y en la fuente a la temperatura T1 menos Q1, con lo cual obtuvimos esta relación que está aquí. Y de esa relación, con un poquito de álgebra tercermundista, fuimos capaces de decir que el cociente Q1 entre Q2 es lo mismo que el cociente de la temperatura 1 entre la temperatura 2 y la eficiencia del ciclo de Carnot es 1 menos T1 entre T2. Eso fue lo que dije, Eric, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Con mucho gusto estoy aquí para ayudarlos. Y tenemos entonces este importante resultado. Hasta aquí me voy a detener y en la próxima sesión voy a tomar estas ideas y las voy a aplicar, pero ya para problemas particulares. Y voy a añadir algunos conceptos que son importantísimos para decidir cuándo se presenta un proceso reversible o cuándo no lo es, cuándo el proceso es irreversible. Y de esto vamos a hablar en la siguiente charla, en la siguiente clase. Y el concepto de entropía va a ser muy importante para definir con toda claridad la reversibilidad o la irreversibilidad. No veo más preguntas, jóvenes. Yo creo que van a preguntarme más adelante cuando den una segunda vista a lo que hemos hecho en esta clase. No sé si haya más preguntas. Con mucho gusto yo estoy esperando las preguntas. Ya tengo muy pocos minutos para atenderlos. Pero espero las preguntas. Yo creo que sí deben tener preguntas. ¿Bien? Bueno, pues como no veo las preguntas todavía porque se tardan mucho en llegar, me voy a adelantar y les voy a dar las gracias por estar conmigo este día.
Que tengan una excelente tarde y nos vemos el próximo jueves. Aquí estaremos todos juntos. Estamos en contacto, jóvenes. Nos vemos entonces en la siguiente clase.